Vamos a continuar con el marco de los Shurim en el tema de Torah Shebe'al Peh, la Torah oral, y su relación con la Torah Shebichtav, con la Torah escrita. El tema, vamos a tratar de sintetizar un poco el tema de los machlokot, de las discusiones de Jajamim, de los hidushim, de las enseñanzas de nuestros Jajamim en la Torah. La Gemara cuenta que Moshe Rabbeinu una vez hizo un paseo por la historia de manera profética y llegó a la generación de Rabbi Akiva. Y de repente vio que Rabbi Akiva hacía drashot de todo lo que se mueve en la Torah, hacía drashot. De cada enseñanzas, estudios, de cada palabra, de cada letra, de cada línea, de cada cosa. O sea, no había nada que se salvaba. O sea, Rabbi Akiva agarraba algo de la Torah y hacía de eso un estudio, una enseñanza, una halajá. Y eso lo puso un poco nervioso a Moshe Rabbeinu. Porque dice, ¿cómo? Rabbi Akiva sabe mejor la Torah que yo. Yo entregué la Torah y él la sabe mejor que yo. ¿Cómo puede ser eso? Hasta tal punto que le dice a Kadosh Baruj Hu, si tienes un Rabbi Akiva, ¿por qué entregaste la Torah conmigo? Entrégala con Rabbi Akiva. Entonces, Moshe Rabbeinu se puso así un poco, como dijimos, intranquilo. Y viene a Kadosh Baruj Hu y le dice, tranquilo. Sí, atiende, escucha un poco el shiur de Rabbi Akiva y luego hablamos. En el shiur le preguntan los alumnos a Rabbi Akiva, luego de que enseñó una halajá, Minayin leja, o sea, ¿de dónde tú sabes esa halajá? Le dicen los alumnos a Rabbi Akiva. Le contesta Rabbi Akiva, halajá le Moshe mi Sinai. Esta halajá la recibimos generación tras generación, desde Moshe de Har Sinai. Ahí Moshe Rabbeinu se calmó, ¿sí? Se tranquilizó, dijo, bueno, estamos. Sí, veo de que lo que enseña Rabbi Akiva se conecta conmigo, o sea, no son inventos de Rabbi Akiva, o sea, todo está conectado. Entonces la pregunta es, si todo viene de Moshe Rabbeinu, entonces ¿para qué necesitamos a Rabbi Akiva? O sea, no, aquí hay que entender qué es lo que pasa. O sea, este sipur, esta historia que cuenta la Gemara. ¿Rabbi Akiva agregó o no agregó? O sea, ¿qué fue lo que hizo Rabbi Akiva con la Torah de Moshe Rabbeinu? Entonces, la respuesta es de que, en realidad, sí, Rabbi Akiva entregó el embrión. Perdón, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu entregó el átomo. ¿Qué hizo Rabbi Akiva del átomo? La bomba atómica. Tomeret, que en el átomo está el contenido de toda la Torah que básicamente se va a desarrollar durante todas las generaciones. Solamente que con Moshe Rabbeinu estaba en potencia. Y vinieron los Jajamim en las generaciones, y por supuesto uno de los principales fue Rabbi Akiva, que tuvo esa gran capacidad de poder analizar y desarrollar de cada letra y de cada tag, como dicen Jajamim, de cada linita que se agrega en la Torah, de poder desarrollar ese potencial que está oculto en la Torah. Ustedes saben de que la Torah nos dice que el primer día se creó la luz. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz, va'aretz hayta tohu va'ubohu. La tierra estaba mezclada, oscura. Y dijo a Kadosh Baruj Hu, Vayeor, Vayeyor. Se haga la luz y se hizo la luz. Vayere Vayeboker, Yom Echad. Y fue el primer día. Dicen Jajamim que esa luz en realidad nosotros no la conocemos. ¿Dónde está esa luz? ¿Ah? Esa luz, dicen Jajamim, la conoceremos leatid labo, en el futuro. Entonces, ¿qué luz tenemos ahora? ¿Ah? ¿Ah? Ahora es de a pilas, no, tienes razón. O sea, hoy es
Najón. Moshe tiene la razón completa. O sea, hoy es una lamparita lo que tenemos. ¿Sí? O sea, luz, el sol, la luna, la luz es una lamparita. ¿Sí? La luz fuerte, la luz verdadera quedó para el futuro. ¿Qué? Pero una vez por ser formé, la recordamos que hay una luz verdadera. Najón. Cuando pedimos por la Najón. Najón, que se haga, que vuelvan a ser como antes. Najón. Entonces, ciertamente Akadosh Baruj Hu nos dio la Torah, nos dio los 5 libros de la Torah. ¿Qué? Pero hay muchas cosas en esa Torah que todavía están ocultas. O sea, esa luz básicamente que nosotros conocemos la vamos desarrollando paulatinamente, momentáneamente en los miles de años de la historia. Y se van revelando. Pero básicamente dijeron Jajamim, Kol ma she'atid litchadesh, todo lo que se va a aprender, a enseñar, a renovar durante las generaciones, todo eso ya fue dicho le Moshe Misinai. Entonces todo está ahí. Entonces cuando nosotros estudiamos Torah y entendemos algo nuevo, o decimos alguna halajá, alguna renovación en el estudio de la Torah, tenemos que saber de que por un lado es un hidush, es una renovación, es un aprendizaje novedoso para nosotros, pero por otro lado eso ya está básicamente en ese núcleo, en ese átomo que es la Torah que nos entregó Moshe Rabbeinu en Har Sinai. Y así como la Neshama de Moshe Rabbeinu básicamente incluye y se desarrolla y se manifiesta en todas las generaciones, como dijeron Jajamim, que cada Talmid Jajam, cada sabio básicamente tiene una pizca de Moshe Rabbeinu. Y por eso se llama Moshe Rabbeinu. ¿No? ¿Por qué se llama Rabbeinu? Porque es nuestro maestro. Zotomeret, que le masé cada Talmid Jajam cuando enseña Torah, de alguna manera tiene algo de Moshe Rabbeinu. ¿Bien? Y por eso, cuando dice en el Talmud a veces aparece un dicho, que cuando un Talmid Jajam dice una halajá que aparentemente no se entiende muy bien o que no parece muy lógica, entonces la Gemara dice, Moshe, Shapir Kamart, o sea, Moshe, ¿acaso hablaste correctamente? O sea, lo que estás diciendo se entiende, tiene lógica. Más de Moshe, está hablando ahí Rabbi Akiva, está hablando Rabbi Tarfon, está hablando otro Jajam, ¿por qué lo llaman Moshe? No, porque ese Talmid Jajam, en el momento que habla Torah, básicamente de su garganta se está manifestando la Torah de Moshe Rabbeinu. ¿Quién? Entonces, eso es lo que vio Moshe Rabbeinu, y según nuestros Jajamim, no entendió en el Shur de Rabbi Akiva. ¿Por qué no lo entendió? Porque lo que Moshe Rabbeinu nos entregó en la Torah, básicamente, es la Torah biklaluta, en su generalidad. Él nos entregó la materia prima. Nos entregó el trigo. Ya luego cada Talmid Jajam, uno hace el pastelito, el otro hace el pan, el otro hace la torta, el otro hace la pita. Cada uno va manejando esa materia prima. Y por eso, de repente cuando el que entregó el trigo, el que entregó la harina, de repente ve el pan y dice, ¿qué es este? ¿De dónde salió ese pan? O sea, ¿de dónde vino? ¿Cómo de dónde vino? Vino de ti. Vino de lo que tú entregaste. Pero él no lo vio en detallado, él lo vio a manera global, a manera macro. Y el Talmid Jajam de cada generación, todos los Talmidei Jajamim de las generaciones fueron básicamente aplicando cada una de esas fuerzas que están en la Torah de Moshe Rabbeinu en el micro, en la halajá, en el Hidush, en los decretos de Jajamim, en las takanot, en las mitzvot que nos dieron Jajamim, en las costumbres, etcétera, etcétera. Entonces aquí uno puede preguntarse, entonces, ¿qué pasó o cómo se manifiestan los machlokot, las discusiones entre los jajamim? Si toda básicamente parte de lo mismo, parte de la misma fuente, del mismo manantial, ¿sí? Del mismo horno, del mismo fuego, entonces ¿cómo
hay chispas que están peleadas con las otras, si todo parte de lo mismo. Entonces nosotros conocemos un dicho que dice Shivim panim la Torah, que la Torah tiene como 70 caras. ¿Qué? Un jajam básicamente revela en la Torah un aspecto, el otro revela otro aspecto, pero al fin y al cabo, como dice la Gemara, Elu va'elu divrei Elokim Chaim. Tanto una como la otra es palabras de Hashem. O sea, la existencia es muy compleja en todos sus aspectos. Y por eso, Beit Hillel ven al mundo de una manera y Beit Shammai lo ve de otra manera. Rabbi Yohanan de una manera y Resh Lakish de otra, Rabbi Akiva de una manera, Rabbi Tarfon de otra manera. Y cada uno de acuerdo a su comprensión, a su entendimiento, de acuerdo a sus tendencias internas, todo eso hace que básicamente el Jajam pueda revelar un aspecto específico del Ora Eloquí, de la luz de Hashem. ¿Qué? Así dice el Maral de Prague. Entonces, podríamos decir que la Torah muchas veces se manifiesta de acuerdo al ofi, de acuerdo a la característica o lo que llamaríamos el Shoresh Aneshama, a la raíz del alma de ese Jajam. ¿Qué? Nosotros siempre decimos que Beit Hillel son más mekilim, son más elásticos. Y Beit Shammai son más rudos, son más exigentes. ¿De dónde parte eso? Eso parte porque aparentemente Shammai tiene una neshama de un cierto shoresh, de una cierta raíz. Y Hillel y Beit Hillel tienen el shoresh, un shoresh diferente. Y los dos son verdaderos, porque nosotros también tuvimos dos patriarcas. Por ejemplo, uno se llamó Abraham y otro Yitzhak. Y uno fue Geset y el otro Gvurá. Entonces, ¿uno es más Abba que el otro? No, los dos son exactamente el mismo padre. Los dos cumplen con la misma función. Los dos fueron denominados Avot. Pero uno tuvo una manera de cómo manejarse en su Avodat Hashem, en su servicio a Hashem. Y el otro tuvo una manera diferente. ¿Sí? Los dos llegaron a la misma meta, pero por caminos diferentes. Y los dos caminos son aceptados. De la misma manera, en la halajá encontramos esos puntos. No hay aquí un camino que es más emet o menos emet, uno más verdad que el otro. ¿Qué? No todo lo que contradice a una verdad tiene que ser mentira. A veces depende del punto de vista. ¿Qué? Podríamos decir de que la verdad absoluta está compuesta por diferentes tipos de verdades. ¿Qué? Un ejemplo. ¿Qué? Si por ejemplo a mí me preguntan ¿quién está delante de quién? ¿La mesa o el señor Mendel? Entonces yo digo la mesa antes del señor Mendel. Pero si le preguntan a Baruch, dime ¿quién está delante? ¿El señor Mendel o la mesa? Entonces él viéndolo de su punto de vista, primero está el señor Mendel y luego está la mesa. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Ah? Es como cuando uno dice, tengo o hace calor. ¿Qué? Pero ese es un punto muy peligroso. ¿Por qué? De acuerdo a lo que estuvimos en el shiur anterior, ¿Qué? hay gente que maneja las cosas. Ah, Najón. Los reformistas tienen también su punto de vista. Beseder, un minuto, ahora vamos a llegar a eso. Najón, tiene razón. Najón. Cada uno cree que tiene su verdad. No, pero aquí estamos hablando de dos que no creen que tienen su verdad, sino que es realmente la verdad. Solamente que cada uno ve la verdad de su punto de vista. O sea, no niega que el otro dijo algo y también puede ser aceptable, pero él dice, mi punto de vista de que aquí lo que más se acerca a la verdad absoluta es lo que yo estoy diciendo. ¿Quién? O sea, yo no creo que Beit Shammai cuando escuchaban las palabras de Beit Hillel decían, Beit Hillel son mentirosos. ¿Estamos de acuerdo? Decían, no, pesar de lo que tú dices, puede tener su lógica y su entendimiento, ¿sí? Pero lo que yo veo como lo más
acertado y lo más cercano a la verdad absoluta de lo que es la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Es lo que yo estoy diciendo, no lo que tú estás diciendo. ¿Qué? Entonces, Nahon, Akadosh Baruj Hu es el único que puede ver la verdad de manera total y absolutamente verdadera. Y nosotros, los seres humanos, de acuerdo a nuestro entendimiento, con la grandeza que tenemos a nivel de comprensión y de intelecto, tratamos de hacerlo mejor para poder llegar a lo más cercano de lo que es esa verdad absoluta, que es el Emet Eloquí, lo que es la verdad divina. ¿Qué? Pero nosotros tratamos y buscamos la verdad de acuerdo a nuestra forma de entender las cosas. O sea, tenemos nuestros caminos, tenemos nuestra comprensión. ¿Qué? Entonces, Nahon, el ideal es que no hubiera ningún tipo de mahloket, que no haya discusiones. Entonces, Nahon, de que si estudiáramos Gemara en la Yeshiva nos estaría muy aburrido, ¿no? O sea, todo sin discusión, o sea, que siempre todo tiene razón, entonces no hay discusión, no hay cómo entender las cosas. Pero, ¿no habría Gemara? Habría, pero sería mucho más corta que la que tenemos hoy en día, ¿sí? Y ¿qué? Pero bueno, esa es la abodá, ese es el trabajo, ¿no? El esfuerzo intelectual que hace y que hizo y que hará a Israel durante toda su historia a nivel de estudio de Torah. Y por ese motivo encontramos en la Torah el concepto del Hidush, la renovación. O sea, la Torah no es una Torah estática. O sea, bueno, así, esta es la ley, de esta manera, y no hay por dónde cambiar, o no hay por dónde desarrollar, o por dónde encontrar algo que ya no estaba escrito o que no se sabía de antemano. Pero nosotros sabemos de que en el mundo de la Torah existe el concepto del Hidush. ¿Qué es el Hidush? ¿De qué palabra viene Hidush? ¿Ah? ¿Ah? Nahon. Hidush viene de la palabra Hadash. Nuevo. ¿Qué? Tomeret. En el mundo de las yeshivot, ¿sí? Muchas veces se habla de los Hidushim. Viene un alumno y le dice a su rab o al rab a su alumno y dice: ¡Wow! ¿Qué Hidush me dijiste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nahon? O sea, como una enseñanza nueva. Rega. ¿Cómo puede haber Hidushim? Si todo viene de Moshe Rabbeinu y todo está ya en la Torah y todo ya está incrustado y todo ya está marcado, todo ya está en un marco estable, aparentemente fijo. Entonces, ¿cómo existe esa posibilidad de que dentro del estudio de la Torah exista el concepto del Hidush, que tenemos que analizar mejor qué es? Entonces, primeramente vamos a ver de que hay varios tipos. ¿Qué? ¿Usted acha que então una línea reformista puede decir que No. Primero voy a hablar de los buenos. Después voy a hablar de los reformistas. Ya se emocionó. Hasta la que pase cayó. ¿Ah? Hasta que baja del piso. Si fuera reformista puede estudiar así también, no hay problema. No, hay que amar a todo a Israel. Cuando hablamos de los reformistas, hablamos de la ideología reformista y no de los Yehudim reformistas. A los Yehudim reformistas los amamos también y esperamos que Bezrat Hashem vuelvan a la Torah verdadera. Pero la ideología es otra cosa, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué es un Hidush? Un Hidush es, por ejemplo, una alajá que dice un Talmid Jajam, algo que nunca se escuchó antes. Algo que nunca se dijo. Viene Rabbi Akiva, viene Hillel, Shammai, dice una alajá. Hasta que vino ese Jajam, nadie dijo anteriormente esa alajá o esa idea. ¿Qué? Ejemplo. La Gemara cuenta, ustedes saben de que hubo un momento en la historia en el desierto que Am Israel pecó, se apartó del camino de Hashem y Moshe Rabbeinu hizo una serpiente de cobre. ¿Se acuerdan de esa parte de la Torah? Ya fe.
y cuando miraban a la serpiente y miraban hacia arriba, se curaban, y cuando no. Kitsur, eso lo dice la Torah. Ya fe. En la historia, esa serpiente siguió existiendo hasta un cierto momento. Dice la Gemara que vino el rey Hizkiau, agarró la serpiente y la hizo polvo. La destruyó. ¿Qué? Ya Jajamim dicen que en el transcurso de la historia, lamentablemente, Am Israel llegó a hacer idolatría de esa serpiente. Shavodel Zera. De la serpiente que había hecho Moshe Rabbeinu. ¿Qué? O sea, ya, imagínense, tirar una serpiente que hizo Moshe Rabbeinu no es tan simple. La hizo él. La hizo Moshe Rabbeinu. Y mandato de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué? Entonces viene Pitom, de repente viene Hizkiau, el rey Hizkiau, y descendiente de David Amelech, decide que Atkan, basta. ¿Sí? Esto provoca muchos problemas, entonces vamos a destruirla. Entonces, hay que tener agallas para hacerlo. O sea, ¿de dónde sacó aparentemente Tzidkiau esas agallas para tomar esa decisión? ¿Qué? Entonces dicen Jajamim, Makom inijulo abotab litgaderbo. O sea, es como si sus padres, su ascendencia le dejó a el rey Hizkiau como un lugar para que él se ocupe de cumplir con esa función. O sea, antes de Hizkiau Amelech hubo reyes muy importantes. ¿Qué? Entonces, a esos reyes no se les ocurrió hacer lo que hizo el rey Hizkiau. ¿Por qué no lo hicieron? Ahora, el mismo problema que existía cuando esa serpiente estaba ahí y aparentemente Bnei Israel hacían de ella idolatría, entonces no era un asunto que nació en esa generación, fue de generaciones anteriores. Entonces, ¿por qué no lo hicieron anteriormente? Entonces, hay cosas que tienen su momento y su persona. ¿Qué quiere decir su momento y su persona? De que aparentemente esta persona no es la adecuada, o no la adecuada, o la que tiene que cumplir con esa función, o que todavía el tiempo no llegó aparentemente para que eso se haga. ¿Qué? Entonces, ¿qué hizo Hizkiau Amelech? En otras palabras, él hizo un hidush. O sea, él aquí aparentemente renovó una alajá, que es una alajá específica de ese tema, de ese asunto. Pero hasta esos momentos nadie había hecho o nadie había tomado esa actitud que tomó el rey Tzidkiau. Entonces, ese es el primer tipo de hidush que en este caso lo hizo un rey, pero que un rey también tiene las capacidades o las aptitudes de un Talmid Jajam, como sabemos que hubo muchos reyes de Am Israel, que no solamente fueron reyes a nivel de la monarquía, sino que también fueron grandes sabios de la Torah. Después tenemos otro tipo de hidush, que es el hidush que la persona mejadeshoto lo renueva para él mismo y no para los demás. Que, por ejemplo, una persona está estudiando, no sé, una Gemara, está estudiando una Mishnah, está estudiando una Halajá, algún tema, y de repente, ¿sí?, se le viene a la mente una idea o alguna conclusión de esa temática que está estudiando. Viene el alumno y le dice al Rav, mira, yo estuve estudiando esta Halajá y de repente me vino esta idea, ¿sí?, asociada con este tema que estoy estudiando. Entonces le dice el Rav a su alumno, ya fe, Ine, tienes razón, lo que tú acabas de decir está escrito en un libro en tal lado. ¿Sí? Ya fe meot. Entonces, ¿este es un hidush o no es un hidush? Por un lado podría decir, el alumno llegó a esa conclusión por sus medios, o sea, por sus medios analíticos. Pero por otro lado viene el Rab y le dice, excelente, o sea, ese análisis que tú lo hiciste ahora, hace 300 años lo hizo un jajam y lo escribió en el libro que ve ahí y exactamente dice lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿eso es un hidush o no es un hidush? Entonces, sí es un hidush. ¿Por qué? Porque najón de que la idea como idea existe, pero en el momento que la persona
está estudiando algo y por medio de su análisis llega a esa conclusión. Entonces, a nivel personal, él logró llegar a un hidush, a una, como diríamos, renovación en el entendimiento de aquella temática estudiada. ¿Qué? ¿Y por qué lo logró? Porque él no se conformó con entender las cosas de una manera quizás superficial, sino que trató de profundizar, de analizar y llegó, ¿sí?, a ese entendimiento. ¿Qué? Y después tenemos un tercer tipo de hidush, que Ulay es el más interesante. ¿Cuál es el tercer hidush? Entender lo que uno está estudiando. ¿Qué dice entender lo que uno está estudiando? ¿Qué? ¿Una persona puede estudiar algo sin entender lo que está estudiando? ¿Ah? Ya fe. O sea, una persona está estudiando y piensa que está entendiendo lo que está estudiando. ¿Ah? Najón. Lo que dice Daniel tiene razón. Sí, la Neshama siempre entiende, pero nosotros queremos que no solamente la Neshama entiende, sino que la cabeza también. ¿Mejor? El Sejel. Ya fe. ¿Ah? Najón. Entonces, el Talmid Jajam se esfuerza, estudia, ¿sí? Y ve que un Jajam dice así, el otro dice así, la Gemara y la discusión, y no le va por ningún lado, hasta que lee una vez Rashi y otra vez y lo pule y lo profundiza más, hasta que dice, Achshav Evanti, ahora entendí. ¿Cómo se puede saber si una persona entendió algo o no entendió algo? Además de que él lo haya entendido. Si es capaz de explicárselo a su abuela. Ya fe. Sí, Najón. No solamente a la abuela, sí puede ser también al vecino de la habitación. Sí, un ejemplo. Najón. Primeramente, hablarlo. ¿Sí? Muchas veces uno lee algo y lo tiene, y después, a ver, dilo con tus palabras. Si lo logras decir y explicártelo a filo a ti mismo, quiere decir que lo entendiste. Mejor todavía si se lo puedes explicar a otra persona. Otra manera muy interesante es escribirlo. Si una persona empieza a escribir, no puede escribir algo que no entiende. O sea, si lo entendiste, lo escribes. ¿Sí? Entonces, ese es un tercer concepto de hidush, que es un hidush a nivel comprensión del tema estudiado y analizado, de acuerdo a mi inteligencia, a mi comprensión. ¿Qué? Esa es una manera de encontrar y de, podríamos decir, de hacer el shidduch entre nuestra mente y la mente divina, o la mente o la idea de la Torah. ¿Sí? Cuando uno estudia Torah, tiene que saber de que la Torah tiene su sejel, su tipo de análisis, de entendimiento, de comprensión. Y no solamente eso, a veces hay diferentes, ¿sí?, raciocinios o razones en diferentes tipos de estudio. Por ejemplo, se dice que cuando uno estudia temas de Kodashim, de Korbanot, es un tipo de sejel. Cuando uno estudia temas de las fiestas, es otro tipo de sejel. Cuando uno estudia Brajot, es otro tipo. Cuando una persona estudia Babakama o Babametzia, así, daños, entonces es otro sejel. O sea, cada parte de la Torah Shebe'al Peh, de la Torah oral, cada una de las 6 órdenes, ¿sí?, del Shas, cada uno tiene su sejel. O sea que cuando estamos estudiando un orden, tenemos que poner el switch de Zraim. Y cuando estamos estudiando Moed, tenemos que poner el switch de Moed, y así sucesivamente. ¿Qué? Ya fe. Entonces, ¿cómo se construye eso? ¿Sabe lo que hizo Jacob antes de llegar a la casa de Labán? 14 años. ¿Sí? ¿Usted en qué año anda? Todavía no llegué a... 14 años, y dicen Jajamim, ¿cómo dijo la parashá? Vaishkav bamakom ha'u, y se acostó en aquel lugar. Dicen Jajamim, ahí se acostó. Los 14 años que estuvo en la Yeshiva de Shem Be'ever, nunca se acostó. O sea, Jacob vino 14 años, estuvo solamente estudiando Torah. ¿Qué? ¿Nunca durmió? 2 minutos 2 minutos ya, o sea, un poquito. Sí, no se puede aguantar sin dormir. Hazal dicen que la persona que hace una promesa de que 3 días no va a dormir es una promesa en vano. Entonces, Jacob vino
dormía dicen que el Gaón de Vilna dormía media hora en la mañana, media hora en la noche, o sea, más o menos algo para no desabastecerse demasiado, ¿no? Pero, Jonofen, Hay una técnica para eso, se llama sueño polifásico. Dormir 2 horas en total al día y lo que se duerme solo es fase REM. Entonces se sí. descansa completamente. Además que la pregunta es ¿qué hacía el Gaón de Vilna mientras dormía? Seguía estudiando, por supuesto. O sea, claro, o sea... Muchas veces estás ahí ¿Eh? todo el día en contacto y Claro. O sea, digamos así, lo que no podía llegar con su segel llegaba por medio de los sueños. O sea, utilizaba la fuerza de la imaginación para poder llegar a Hidushim, que no... ¿Quién? Si no me equivoco, cuentan que había jajamim grandes que tenían lo que se llama Giluy Eliyahu, o sea, la revelación de Eliyahu Naví. Eliyahu Naví venía y les decía Hidushim de Torah y demás, y el Gaón de Vilna decía que él no quiere Giluy Eliyahu porque él quiere llegar por sí solo a lo que llegó Eliyahu. No quiere que nadie le regale nada, él quiere llegar por sí solo. Top, ya fe, Ashab. Entonces, nuestra Torah en el transcurso de la historia se va revelando, como dijimos, ¿qué? Y no únicamente por medio de los grandes Talmidei Jajamim, cada uno de nosotros que estudia algo de Torah y va entendiendo algo mejor y lo va analizando, entonces siempre va agregando, cada uno de nosotros tiene su lugar en la Torah. Cada uno tiene su letra, no solamente su letra física en la Torah, sino también su letra interna. Sotomeret, no tenemos que de decir nosotros no valemos, desestimar. No, cada uno de nosotros tiene su valor. Por supuesto, nosotros somos parte del todo completo, pero básicamente también tenemos nuestro lugar. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, yo estoy estudiando algo y de repente se me viene una idea de lo que estoy estudiando. ¿Cómo puedo yo saber si ese hidush es un hidush real? O que pashut es una tontería que se me vino a la cabeza. ¿Ah? Preguntando al rap de uno. ¿Qué? Ya fe, eso puede ser una opinión, una opción. ¿Qué? ¿Discutiendo con quién? Najo. Muchas veces en las discusiones entre los... ¿Qué? En la jabruta, entonces uno dice una idea y el otro le dice, déjate de hablar tonterías, o sea, ¿qué estás diciendo? Y el otro le contesta, hasta que llegan a una conclusión. Jajamim dijeron, Im shamoa, veaya im shamoa tishmeu, si escuchar, escucharán. Entonces, esto es una redundancia, más de im shamoa. Im tishmeu, más de im shamoa tishmeu. Entonces, hay que escuchar dos cosas. Hay que poner atención a dos cosas. Y así dice el Midrash. Im shamoa beyashan, tishmeu bechadash. Más de yashan, antiguo, y hadash, nuevo. O sea, si escucharán lo antiguo, escucharán lo nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Macabana. ¿Qué se necesita para poder renovar o para poder entender o escuchar o analizar cosas nuevas? Primeramente, ¿qué? Una base de conocimientos. Oh, yefe. Primeramente hay que tener la base de lo yashan, de lo antiguo. De toda la Torah que se fue desarrollando y entregando desde las primeras generaciones hasta las nuestras. O sea, la persona que quiere encontrar algún hidush, cuando él cortó su relación con lo antiguo, entonces ahí ya puede tener la pauta que lo que está diciendo que son pavadas, tonterías. O sea, todo lo que yo puedo renovar o entender o profundizar en mi Torah Hadashah, nueva, tiene que estar primeramente basada en toda la Torah Yeshaná, en todo el vino, ¿cómo se llama? El vino añejo. Exactamente. Si yo tengo claro
todo ese historial de esa Torah añeja, y en base a esa Torah añeja ahora empiezo a tratar de analizar y a entender cosas que quizás nunca se escucharon o nunca se dieron a conocer, entonces puedo tener la pauta de que lo que estoy diciendo son cosas que están conectadas y tienen su base y su raíz. ¿Qué? Esos hidushim en el transcurso de la historia se manifestaron por medio de comentarios. ¿Sí? Por ejemplo, lo que tenemos en la Mishnah, y luego en la Gemara, y luego los comentaristas de la Gemara, y luego los comentaristas de los comentaristas, que son los Geonim, y los Rishonim, y los Aharonim. O sea, todo esto es una cadena. O sea, no es de que de repente viene un eslabón desconectado de toda la cadena y empieza a decir sus cositas. ¿Ah? Es como un pistón. Tiene varias piezas para que se puedan mover. ¿Vedio? Exactamente. Y de ahí vienen esos Peirushim, y vienen las Gezerot, los decretos de Jajamim, y las Takanot, y las Mitzvot, toda la Torah. ¿Qué? Esa es la base. Así como la Torah básicamente habla de dentro de la Neshama de Moshe Rabbeinu, así la Torah se adapta y se introduce dentro de la Neshama de Am Israel en las generaciones. En la Torah tenemos dos tipos de mitzvot, nosotros las conocemos muy bien: mitzvot de Oraita y mitzvot de Rabbanan. ¿Qué? Entonces las mitzvot de Oraita de la Torah normalmente son mitzvot más hamurot, más fuertes en su valor que las mitzvot de Rabbanan. ¿Qué? Así las llamamos. ¿En qué aspecto se manifiesta el hecho de que las mitzvot de Jajamim son menos fuertes o menos graves que las mitzvot de la Torah? Por ejemplo, cuando hay alguna duda. Safek. ¿Qué dijeron Jajamim? Safek de Oraita. Si yo tengo un safek sobre una mitzvah de la Torah, tengo que ser más rígido, más exigente. ¿Sí? Yo tengo una olla, ¿sí?, de carne. Se me cayó ahí leche. Y ahora no sé si había 60 de carne en contra de la leche, si había o no. Entonces, ¿cuál es la halajá? Depende. Si era carne de animal, entonces es carne con leche minatora. Entonces, si no tengo la seguridad, entonces tengo que leachmir, tengo que ser más exigente. Pero si la carne que había dentro de la olla era carne de ave, de pollo, entonces ave con leche es de Rabbanán, entonces ahí puedo ser menos exigente. Lecula, ejemplo. ¿Qué? O sea, pero eso es solamente cuando hay duda. Pero si no hay duda, ¿sí? Jajamim dijeron que Akadosh Baruj Hu ama más las palabras de los Jajamim que las palabras de que él mismo dijo. Y por eso hay que tenerle tanto o más respeto a lo que dicen nuestros Jajamim durante toda la historia. ¿Y por qué? Porque eso es parte de la misma esencia de la Torah. Todas aquellas aparentemente renovaciones que se van dando en la halajá y en la Torah durante las diferentes generaciones, que las aprendemos en la Mishnah, en la Gemara, etcétera, etcétera, todo eso es parte de la esencia de la misma Torah. La Gemara cuenta sobre Rabbi Eliezer ben Orkenus. Y la Gemara dice, la Mishnah dice que era Bor Sud Sheino Be'ametipa. Era como un pozo de agua que estaba cerrado, sellado con cal y que no perdía una gota. O sea, todo lo que estudiaba, todo lo que le entraba, se quedaba con él. No perdía nada. ¿Ah? ¿De Calviva? ¿El pozo que tenía la Calviva? Sí, sí, exactamente. O sea, básicamente no perdía nada. Esa era la habilidad de Ben Orkenus. ¿Qué? Pero el hecho de que no perdía nada también tiene un cierto problema, que tampoco no renovaba nada, aparentemente. ¿Qué? La Gemara cuenta de que una vez le hicieron ciertas preguntas a Rabbi Eliezer y no quería contestar. Y cuando lo presionaron demasiado, entonces les contestó y dijo, de amar
yo nunca dije algo que no escuché de mi Rav. Todo lo que yo digo, yo soy un mediador de lo que aprendí de mi Rav. ¿Okay? Y solamente de una manera excepcional, como excepción, ¿okay?, voy a revelar cosas que no escuché de mi Rav. Así dijo. Eso es un lado. Por otro lado, cuentan de que este mismo Jajam, cuando era joven, hicieron una fiesta y le pidieron que diga un Dvar Torah. Y no quería. Y otra vez, caniré que al principio no quería, pero cuando lo presionaban, entonces aceptaba. ¿Quién lo presionó? Lo presionó su Rav, Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y dijo, mamash, divrei Torah, maravillosos, grandiosos, que nunca nadie había escuchado en la historia. Desde, dice la Gemara, desde Yemot Yoshua bin Nun, desde Yoshua bin Nun, el alumno de Rabbi Akiva, de Moshe Rabbeinu, nadie escuchó. Entonces, aquí no se entiende. Por un lado, la Gemara dice anteriormente que Rabbi Eliezer nunca dijo nada que no había escuchado de su Rav. Y aquí de repente en la otra Gemara dice de que cuando al final lo presionaron a hablar, él dijo cosas que nunca se habían escuchado. O sea, ¿qué quiere decir nunca? Que caniré, que tampoco de sus rabinos se había escuchado. De nadie. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Contesta Rav Kook que no hay contradicción. Que Behemet, él nunca dijo nada que no escuchó de su Rav. El Amá, ¿quién entendió lo que dijo su Rav? Esa es la pregunta. Yo te puedo decir algo en nombre de un Rav. ¿Y tú lo entendiste? Ulay no lo entendiste. ¿Lo escuchaste? ¿Ah? ¿Ya fe? Entonces, por un lado, Rabbi Eliezer no decía nada que no había escuchado de su Rav. Pero cuando era joven y él empezó a decir toda esa drashá y de repente cosas maravillosas y perlas que sacaba de su boca, eso es exactamente lo que había escuchado de su Rav, pero él lo explicó de tal manera que la gente lo entienda. Ese es un hidush. ¿Cuál es el hidush? El hidush es que las cosas están dichas, pero la pregunta es cómo se entienden esas cosas. ¿Qué es lo que quiso decir con esas palabras? ¿Qué? Nosotros tenemos una Mishnah, donde un Tana dice una halajá, y de repente vienen dos Amoraim en la Gemara, uno Rab y otro Shmuel, y uno dice lo que dijo el Tana es A, y lo que dijo el Tana es B. Rega, es el mismo Jajam. ¿Cómo puede ser que dijo dos cosas que se contradicen o que son diferentes? Cada uno lo captó a su manera. El Tana dijo las cosas de una manera bien concisa. Dijo 5 palabras. ¿Y qué quiso decir con esas 5 palabras? Entonces un jajam lo entendió, un alumno lo entendió de una manera y el otro alumno lo entendió de una manera diferente. ¿Qué? Entonces, Behemet Rabbi Eliezer ben Orkenus, por un lado, demostró su conexión con lo yashan, con lo antiguo. Nunca dijo algo que no escuchó de su Rav. Pero por otro lado dijo Hidushim, dijo cosas nuevas. ¿Por qué dijo cosas nuevas? No porque realmente son nuevas totalmente, sino que son nuevas en el concepto de su entendimiento, de su comprensión, de su análisis. Esa es la relación que hay entre lo novedoso o lo nuevo con lo antiguo, con lo viejo. Dice el pasuk, Dibrei Jajamim que dorbanot, que las palabras de los Jajamim son como el darban. El darban es aquello que con lo que se le pega al animal para que avance. ¿Cómo se llama? No el látigo. ¿Ah? ¿Ah? No, pero que tiene una, como al final, como una especie de... Sí. Ya fe. Entonces dicen Jajamim que las palabras de los Jajamim son como ese instrumento. Totomeret,
que ese instrumento dirige a la vaca o al animal para que vaya, que no se vaya ni a la izquierda ni a la derecha, lo mismo. ¿Qué? O sea, que vaya por el camino que quiere el Señor. Entonces, de la misma manera, la Torah se manifiesta en cada generación como lo enseñan los Jajamim, como lo manifiestan los Jajamim. Aparentemente este instrumento es algo, es un mueble, es algo que se puede llevar en la mano. Sí, es algo elástico que se puede llevar para acá, llevar para aquí. Ya fe. Ya, aparentemente podríamos decir de que la Torah es elástica, o sea, es como dijimos antes, ¿no? Como media reformista, o sea, se puede llevar para acá, se puede llevar para acá, para arriba, para abajo, o sea, yo puedo hacer de ella lo que quiero. ¿Qué? Entonces, pregunta la Gemara, entonces si el Darban es un metaltel, es un mueble, entonces las palabras de la Torah también son muebles que se pueden manejar como uno las quiere. Contesta la Torah, no. ¿Qué? Que masmerot netuim, continúa diciendo el versículo que explica la Gemara, son como clavos que están clavados. O sea que es un clavo, es algo clavado, es algo fijo. Entonces la Torah es algo fijo, es algo absoluto. Y así como eso no se puede mover de un lado al otro, sino que es fijo, de la misma manera la Torah es algo fijo, es algo eterno. Y no hay posibilidad de que cambie. Entonces aquí hay una contradicción. Por un lado me estás diciendo que la Torah es como aquel Dorban, que es algo elástico que se puede llevar de un lado al otro. Y por otro lado me estás diciendo de que la Torah es algo fijo, es algo que no se puede cambiar de aquí para allá, sino que está kavua. ¿Qué? No solamente eso, los masmerot, los clavos, a veces hacen agujeros, no a veces, siempre hacen unos agujeros y hacen aparentemente, rompen cosas. Entonces, dice la Gemara, estos clavos son muy especiales. Hay clavos de metal, pero hay clavos masmerot, así dice el pasuk. Masmerot netuim, que es natua, que es lintoa, plantado. ¿Najón? Neta revai. ¿Najón? Netia. Una netia es una plantación. O sea, estos clavos no son clavos normales, los que aquí están representando las palabras de la Torah, sino que son clavos que están plantados. Y dice la Gemara, así como la netia, así como la plantación se puede desarrollar y puede crecer, de la misma manera las palabras de la Torah se reproducen y crecen. Así termina diciendo la Gemara. Entonces, aquí la Torah nos dijo algo muy interesante. Nos habló por un lado de un clavo que representa algo que es fijo, pero por otro lado, ¿qué logra hacer ese clavo también? Desarrollarse. ¿No? Exactamente como una planta que se desarrolla, que crece, que da vida, que trae frutos. Te dicen Jajamim, esa es la Torah. La Torah es un clavo, pero no un clavo como el que está en la pared, sino como un clavo a nivel plantación. O sea que la Torah tiene dos características. Por un lado tiene la característica de algo kavua, de algo fijo, de algo eterno, pero no es algo eterno estático, sino que es algo eterno, fijo, pero que va creciendo, que se va desarrollando como la planta. ¿Yafé? ¿Najón? ¿Bediuk? ¿Sí? No sé. ¿Ah? ¿Zegam, najón? ¿Qué? ¿También? Dependiendo de los jajamim. Entonces, normalmente, escuchen bien, esta mancuerna es muy complicada. También fijo y también elástico. Es muy difícil. Que algo sea fijo y también se desarrolle. ¿Cómo se puede lograr algo así? Es prácticamente imposible. El momento que empiezas a mover, ¿sí?, a crecer, eso ya aparentemente deja de ser fijo. Y si es fijo, ¿cómo puede desarrollarse y crecer? ¿Ah? Pero ese es el... ¿Ah? Lo elástico no se desprende de la raíz. Mejor. ¿Quién?
No, iba a decir eso, que la base es la misma, ¿Qué? pero cuando crece el árbol, se puede decir, por ejemplo, saca las ramas. Pero Bedio. la base siempre- las Najón, ramas Najón, siempre las mismas. Najón. Muy bien. No es que vida, es árbol de vida. Najón, beseder. Pero aquí, por eso, creo que es un pasuk en Mishlei, por eso el pasuk habla de un clavo. O sea, el clavo es algo que siempre se lo ve como algo bien fijo, o sea, bien absoluto. Pero por otro lado, ¿sí? En lugar de que el pasuk utiliza el término de que el clavo está clavado, utiliza que está plantado. Entonces es un clavo, es algo fijo, pero por otro lado se desarrolla, crece y trae frutos. Entonces, la Torah tiene esos dos puntos, esos dos lados. Por un lado, el aspecto absoluto de la Torah. ¿Sí? Como decimos en la Brajá, Asher natan lanu Torat Emet. ¿Qué es el Emet? Es un Emet, es una verdad absoluta. Pero por otro lado decimos, Asher natan lanu Torat Emet, Vechayei Olam, y vida eterna, Natá, plantó dentro de nosotros. ¿Qué es la vida? La vida es algo fijo, pero es algo que se va desarrollando, que va cambiando, que va creciendo. ¿Mejor? Entonces el Shulchan Aruch dice, Asher natan lanu Torat Emet, que nos dio la Torah de vida, esa es la Torah Shebichtav, la Torah escrita. La Torah escrita es 5 libros, es el Tanaj, Nevim, Tuvim, eso es algo fijo, eso, una pizca que tú cambies en una letra de la Torah escrita, eres un kofer. Falta una letra, ese Sefer Torah está pasul. Pero por otro lado, Vechayei Olam, la vida eterna, plantó dentro de nosotros, esa es la Torah Shebealpe, la Torah oral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces la Torah oral no es Emet. ¿Sí? O sea, Asher natan lanu Torat Emet, nos dio de la Torah verdadera, la Torah escrita, y la vida eterna plantó dentro de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente hay una Torah verdadera y la otra no es verdadera. No. Hay una Torah, hay un aspecto de la Torah que se llama Emet, que es lo fijo, que es como aquel clavo, ¿no? Que es fijo y no se cambia. Por otro lado, Hayei Olam, la vida eterna plantó dentro de nosotros. Ese es el aspecto de la Torah. La Torah tiene esas dos características, que por un lado tiene una base, una esencia, una raíz que es fija, y en base a ella se va desarrollando la vida y las enseñanzas. ¿Qué? Y con esto vamos a terminar. Ya está aquí el Rab de Naón. Eso es lo viejo y lo nuevo. Lo antiguo es la Torah escrita, la Torah en base. Toda la Torah oral que recibimos durante el Talmud, la Gemara, la Mishnah, y en eso vamos desarrollando todo lo que enseñaron los Rishonim, y los Jajamim, y la Halajá, y el Shulchan Aruch, etcétera, etcétera. ¿Sí? La definición del Talmid. ¿Quién es el Talmid? Cuando tú tienes que definir si eres alumno de alguien, de un Rav, ¿cómo defines si eres alumno? No cuando repites lo que él dijo, sino cuando dices algo que él nunca dijo y que si él hubiera estado, hubiera dicho lo mismo que tú estás diciendo ahora. Ese es el Talmid. O sea, meterse en la mente del Rav para realmente comprender y saber. ¿Qué? Entonces, otra vez, la mente del Talmid básicamente está conectada con lo de su Rav, y la de Rav con su Rav, y la de su Rav con su Rav, y así sucesivamente. O sea, nosotros no nos desconectamos. Nosotros estamos conectados con lo Yashan, y en base a lo Yashan traemos nuestros Hidushim. Si con esto les es suficiente para entender qué pasa con el reformismo, lo dejamos para la próxima clase.